Ecuador y presidenta de la Asamblea Nacional, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, estimada Steffi. Buenos días al pueblo del Ecuador. Gracias por invitarme. Buenos días también, gracias por venir. No tuvieron los votos ayer para definir las comisiones, usted tuvo que suspender la sesión y ya PSC y UNES salieron a reaccionar que ustedes están corriendo el tiempo para negociar más acuerdos. ¿Qué pasó? ¿Hoy sí habrá los votos? Bueno, los acuerdos los vamos a lograr. Sabíamos que este reto iba a ser muy difícil, porque tenemos una asamblea diversa, de diversas opiniones, de diversos criterios, pero eso es la democracia. Vamos a seguir dialogando, conversando, para así llegar a consensos. ¿Qué es lo que no está permitiendo por ahora, si ya se tenía previsto que ayer puedan anunciar cómo se integraban las comisiones? ¿Dónde se están dando esas fracturas? Es entendible que si ninguno de ustedes tiene mayoría tengan que lograr acuerdos, conversaciones, pero ¿en dónde están tropezando entonces? Bueno, nosotros teníamos acuerdos, pero ahora pues no podemos decir lo mismo, porque en realidad usted sabe con cuántos votos yo obtuve la presidencia de la Asamblea Nacional. Solamente fueron con 71 votos. Entonces, pues, si faltan 1 o 2, pues ya no tenemos la mayoría. Es por eso que yo puedo asegurarle que ningún partido político, ninguna bancada tiene la mayoría de votos. O sea, eso nos obliga a seguir dialogando, a seguir conversando. Ahora, en sus manos reposa ahora una gran responsabilidad histórica para los movimientos indígenas, de hecho, al tener a su representante presidiendo la Asamblea por primera vez. Y la responsabilidad, ha dicho usted en su discurso inicial, será permitir también la gobernabilidad. ¿Cómo aspiran a trabajar por esa gobernabilidad en los puntos en los que ya se conoce que ustedes y Creo, o Pachacutic y Guillermo Lasso, no coinciden? Temas como la explotación petrolera, minera o condicionamientos de organismos internacionales, políticas laborales, etcétera. Bueno, nosotros desde el momento que asumimos la presidencia de la Asamblea Nacional, lo hicimos con compromisos y mucha responsabilidad. Y también nos hemos comprometido a trabajar de manera articulada con todas las instituciones, con el Ejecutivo, igualmente con los gobiernos locales y también con el legislativo, organizaciones sociales, para poder de alguna manera coordinar acciones por el bien del Ecuador. Pero saben que hay líneas rojas, es decir, hay puntos donde no va a haber coincidencias, de hecho que ya no tienen o que nunca han tenido coincidencias con el presidente electo o con Creo. ¿Cómo aspira ahí a hablar de gobernabilidad? En esos puntos me refiero. Bueno, las líneas rojas para nosotros significa temas que no puedan afectar al pueblo ecuatoriano. Para eso podemos igualmente coordinar y dialogar de manera profunda y poder llegar a sanos acuerdos. Ahora, las alianzas, cuando son frágiles, se van cocinando o se van esfumando sobre la marcha. Han logrado un acuerdo entre independientes, Pachacutic, IDE y Creo, pero los apoyos en realidad reposan sobre los temas de interés de cada uno. UNES, por ejemplo, pedía esta comisión de la verdad para revisar los procesos judiciales en su contra. ¿Qué pedía, en cambio, Pachacutic para el lawfare, decía UNES? ¿Y qué pedía, en cambio, Pachacutic? Pero yo creo que en estos diálogos poco a poco vamos a ir poniéndonos de acuerdo, porque tenemos que practicar la coordinación de todas las acciones que podemos tener en la Asamblea Nacional. Yo creo que conforme pasan los días, poco a poco vamos a ir consiguiendo esa gobernabilidad que necesita la Asamblea Nacional y necesita el pueblo ecuatoriano. Pero usted sabe cuáles son los temas en los que tiene que estar insistiendo ahora mismo Pachacutic, que está presidiendo ya una Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los temas relevantes para ustedes o qué es lo que han pedido ustedes sobre la mesa en los acuerdos que en teoría son transparentes y lo pueden contar? Bueno, nosotros tenemos una agenda
que hemos priorizado, como significa la salud, la economía y el trabajo. Y bajo este esquema nosotros vamos a construir nuestra agenda para poder trabajar los primeros 100 días de nuestra gestión, y también vamos a trabajar con una agenda para los 4 años. Igualmente vamos a legislar en favor de los hermanos ecuatorianos y fiscalizar igualmente con mano dura las acciones administrativas y políticas tanto del gobierno nacional, de los gobiernos locales y también de todas las instituciones públicas. Pero siempre lo hemos dicho de que no vamos a fiscalizar pues con odios ni venganzas. Es hora pues de la reconciliación. Más bien vamos a fiscalizar con ese amor a la patria, de cuidar los pocos recursos que ahora le quedan al Ecuador. Y cuando usted habla de reconciliación con todos, esas mayorías frágiles hoy se inclinaron a que Pachacutic deje por fuera a socialcristianos y a UNES, pero mañana, si ya estuvieron de hecho en acercamientos en algún momento con correístas, dicho por ellos, ¿podría volver a pasar? ¿Ahí también podría aplicar la reconciliación según los temas? No, hay líneas rojas también que no podemos cruzarlas, pero sin embargo son bancadas que tienen derechos y también votos. Entonces tenemos que de alguna manera llegar a acuerdos por el bien del país, trabajar de manera conjunta, porque hoy que estamos atravesando por una crisis, una grave crisis sanitaria, económica, social y hasta de representación, yo creo que es obligación de los asambleístas nuevos devolverle al Ecuador la confianza en las instituciones, especialmente la Asamblea Nacional, que es la primera función del Estado. El país nos está viendo, por lo tanto tenemos esa responsabilidad de llegar a consensos, trabajar para lo que nos ha mandado el pueblo ecuatoriano, cumplir con esa agenda que permita al Ecuador salir de la crisis y mirar con esperanza el futuro nacional. Ahora, ¿cómo se va a fijar esa agenda cuando hablan de gobernabilidad? El expresidente Correa ha dicho sobre el acuerdo con ustedes que el presidente electo se ha puesto prácticamente la soga al cuello. Así, escuchemos. Bueno, yo creo que Lazo empieza muy mal. Se puso una espada en el cuello. Pactó con Pachacuti, a la presidencia de Pachacuti y el sector más radical de Pachacuti. En los diálogos con Pachacuti decían, no, denos la presidencia que nosotros un año votamos a Lazo. Entonces ciertos sectores de la dirigencia de Pachacuti es desestabilizadora a tiempo completo. Usted sabe lo que va a pasar con el primer levantamiento indígena que va a haber. Pachacuti, que es la fuerza política de quienes han sabido resistir en las calles, pero en las protestas de octubre ya sabemos que no hubo solo causas sociales e indígenas, sino infiltradas políticas. Fueron a quemar la Contraloría, quemaron documentos, fueron disturbios violentos. ¿Son infiltrados en sus movimientos que ya no serían parte de este gran acuerdo? ¿O cómo van a marcar esa separación entre quienes quieren trabajar, acordar legítimamente, como dice usted, y quienes buscan más bien desestabilizar al país? Bueno, cuando hay diálogo, no hay paralizaciones. Entonces nosotros vamos a abrir las puertas de la Asamblea Nacional con la finalidad de conversar, dialogar, solucionar los problemas que tienen las organizaciones, pueblos y nacionalidades. Cuando se dialoga, pues no hay ningún tipo de problemas y más aún movilizaciones. Al menos quiero hacer puentes entre las nacionalidades y pueblos con el gobierno nacional y buscar pues esa gobernabilidad que merece el país. Pero ¿cómo están esos puentes entre las nacionalidades y los pueblos a los que usted se refiere? Porque si bien hay una lucha legítima, ¿qué pasa con quienes puedan tener otro tipo de aspiraciones o con otras intenciones, incluso de tinte política o desestabilizadoras, como lo que se vio en octubre? ¿O esos no son ya parte de ustedes? Nosotros siempre, los movimientos sociales y los movimientos de las nacionalidades, siempre hemos estado en las calles luchando por los derechos de los ecuatorianos, y creo que esa es una lucha legítima de los pueblos.
que en realidad necesita recuperar derechos. Yo creo que cuando se ha dado el levantamiento de octubre, ha sido también porque se subió el precio del combustible y con ello subían todos los productos de primera necesidad. Obvio que todas las organizaciones, los pueblos, las nacionalidades se sintieron afectadas. Sin duda, había una movilización. Siempre hay infiltrados. Y eso por le iba a preguntar. Eso hace que se dañe la imagen, pues, de una movilización que está buscando sus justas aspiraciones y luchando por sus derechos. Ahora, por cierto, ¿a ustedes también les pidieron una comisión de la verdad? Sí, hoy ya se sabe que ese es el interés de UNES y se estaba pactando un acuerdo para que cese el lawfare, en palabras del expresidente. ¿Eso significa que quienes pactan con UNES estarían reconociendo que sí hubo una persecución en contra de los hoy sentenciados? ¿Por eso no tuvieron ustedes un acuerdo con UNES o qué pasó ahí? Nosotros habíamos dialogado con todos los sectores políticos, con todos, pero en realidad hasta el último momento no se llegó ni siquiera a acuerdos. Por eso siempre dije que la elección de la presidencia de la Asamblea ha sido histórica, porque no ha habido acuerdos, no ha habido tronchas, no ha habido nada. Y ahora pues de esta manera hemos llegado a la presidencia y queremos en realidad trabajar de manera conjunta, de manera solidaria, inclusiva, con todas las bancadas, y trabajar por los intereses sagrados de nuestro Ecuador. Queda claro que hay una apertura entonces para todas las bancadas. Ahora, ayer el asambleísta Fernando Villavicencio en Contacto Directo decía que le va a pedir a usted que investigue hechos conspirativos, dijo él, por esa reunión que se dio entre Correa, entre Nebot y Lasso, según dijo el expresidente Correa, recordemos. Voy a pedir formalmente en la Asamblea a la presidenta Guadalupe Llori que el Parlamento ecuatoriano tiene que investigar una presunta conspiración en contra del Estado. El objetivo era y sigue siendo sacar a Diana Salazar de la Fiscalía, tomar el control del Consejo de la Judicatura. Yo me he comprometido, y eso le he dicho al presidente Lasso, vamos a investigar 30 años de corrupción y violación de derechos humanos en este país. Fernando, pero hoy vamos a investigar el feriado bancario. Acaba de llegar un proceso desde la justicia americana que identifica el pago de decenas de millones de dólares a altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa para la firma de los contratos con China y Tailandia. Por eso Correa está tembloroso y asustado. La asamblea que se quedó de año en fiscalización. ¿Cómo ofrece usted desde la presidencia ahora canalizar todas estas investigaciones para que puedan fiscalizar en lo que compete a la asamblea tanto caso de corrupción? Todos los asambleístas ahora tienen el derecho de manera personal poder fiscalizar de manera directa. Ya no tienen que pedirle a la presidenta de la asamblea si pasa o no pasa el pedido de fiscalización a una institución pública o a una autoridad de una institución pública, perdón. Entonces, yo también voy a trabajar, pues, abriendo las puertas y diciéndole a los compañeros asambleístas que pueden hacer sus denuncias, pueden hacer sus pedidos de juicio político y yo daré el trámite respectivo. Por eso es nuestro deber sagrado de legislar en favor de los ecuatorianos y fiscalizar igualmente de manera decidida, porque ya debe acabarse la corrupción en nuestro país. Y a todos estos procesos me comprometo a apoyarles igualmente, y cuando tengamos los resultados, no tapemos estos resultados hacia el país, para que poco a poco pues ya vayas dejado de lado a la corrupción y tengamos un país libre de corrupción
y de esta gente que siempre le ha hecho daño al país. Son las respuestas de Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea Nacional, hoy acompañándonos en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Pedir al pueblo ecuatoriano que estén tranquilos, que están bien representados y que en realidad vamos a trabajar legislando y fiscalizando en favor de todos los ecuatorianos. Gracias por haber venido. Vamos con ustedes a una pausa y cuando regresemos